Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bendiciones y saludos una vez más. Bienvenidos a este último capítulo en esta serie que iniciamos ya hace algunos días atrás. Serie en la cual consideramos los 5 actos principales de adoración en el Nuevo Testamento. Hemos hablado acerca del canto, hemos hablado acerca de la cena, hemos hablado acerca de la ofrenda y la última lección hablamos acerca de la oración a Dios. En este capítulo quiero compartir contigo el número 5. Y es el número 5, la enseñanza o la predicación. La enseñanza o la predicación es uno de los 5 actos que hacemos cada primer día de la semana, juntos, como iglesia. ¿Por qué? Por los ejemplos aprobados que tenemos en el Nuevo Testamento. En Hechos 27, texto al cual ya hicimos referencia en la Cena del Señor, dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ese era el propósito principal. Para partir el pan ellos se reunían el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana también, dice Pablo, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese mismo día, el primer día de la semana, ellos no solamente participaban del pan, recordaban la cena del Señor y recogían la ofrenda, cantaban y oraban, sino que también escuchaban la palabra del Señor. Y en esta ocasión encontramos al apóstol Pablo, reunido con la iglesia, predicándoles. Imagínense usted qué bendición tener al apóstol Pablo predicándonos la palabra. Tal es así, los hermanos se gozaban tanto en la predicación que el apóstol Pablo alargó su discurso, alargó su predicación hasta la medianoche. Había un joven por ahí, ya cansado por el sueño, joven Eutico, que cayó desde un tercer piso, agotado por el sueño de estar escuchando al apóstol Pablo, pero gloria a Dios que Pablo estaba ahí y él mismo lo resucitó. Hoy en día, amados hermanos, debemos predicar la palabra del Señor también. Debemos predicar el Evangelio en base al mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Debemos predicar la palabra de Dios. Debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar porque segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 y 4 también lo dice. Pablo exhorta a Timoteo y le dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué debemos predicar, Pablo? Porque vendrá tiempo cuando sufrirán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debemos predicar la palabra de Dios porque han salido hombres que han torcido las escrituras, han torcido la doctrina verdadera y debemos defendernos contra esas falsas doctrinas, contra esas fábulas, como dice Pablo. ¿Cómo? Predicando la verdad. Es por eso que tenemos este canal diseñado para ti, para hablarte la verdad de Dios, para que la conozcas y no creas a toda predicación que anda por ahí. Es importantísimo, hermanos, que hoy en día nosotros prediquemos la palabra del Señor, que no son pensamientos humanos, no es algo que se me ocurrió a mí. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 18, encontramos a Jesús diciéndole a sus apóstoles que vayan por todo el mundo a predicar.
hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solo eso, verso 19, y enseñándoles, dice Jesús, que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros debemos enseñar lo que Cristo le enseñó a los apóstoles, lo que los apóstoles nos enseñaron a nosotros, ahora nosotros debemos enseñarlo a otros. Esto debe ser como una cadena. Al enseñar, estamos enseñando la doctrina de los apóstoles, que a su vez es la doctrina de Cristo. Predicamos o enseñamos para decirle a los hombres, para decirle al ser humano cómo ser salvo. Este es el motivo principal de enseñar o de predicar la palabra de Dios. Que el hombre, el ser humano, sepa cómo ser salvo. Pedro en Hechos 2, 36 al 38, le dijo a los judíos que le escuchaban: ustedes judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Enseñamos o predicamos para que la gente conozca o sepa cómo ser salvos, pero enseñamos también para ayudar a los cristianos a crecer en la fe. Hechos 2:42. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, seguían alimentándose espiritualmente. Así que, teniendo esta idea en mente, predicar la palabra de Dios no es algo fácil. Predicar la palabra de Dios no es algo sencillo. Quien predique la palabra de Dios, quien enseñe la palabra de Dios, tiene el compromiso de prepararse a sí mismo para proclamar la palabra de Dios efectivamente, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra debemos predicarla, hermanos y amigos, en amor. Esa es la base. Predicarla en amor. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, el Cristo. Predicamos la palabra en amor para que haya un crecimiento en la hermandad, para que vayamos todos creciendo y podamos alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, predicamos o enseñamos la palabra de Dios, porque Judas 3 dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Debemos defender la fe, debemos defender la verdad de Dios, y para poder hacer esto debemos predicar la palabra. ¿Cómo va a ser el universo salvo si no hay quien predique, si no hay quien tenga la disposición de predicar el Evangelio? No hay trabajo más loable que la predicación de la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mis amados hermanos, he compartido con usted los 5 principales actos de adoración en el Nuevo Testamento. Hay muchas otras cosas que la iglesia debe hacer para adorar a Dios y para serle fiel. Cosas que probablemente veremos en otros capítulos. Pero espero que hasta entonces, hasta ahorita, tengas un pleno conocimiento de lo que Dios espera o de lo que vas a encontrar cuando visites la congregación de tu iglesia de Cristo más cercana, la cual te invito a visitar si aún no eres miembro. Su hermano y amigo Cristian Vargas
le saluda, deseándole una vez más mil bendiciones en Cristo Jesús. Nos encontramos en la próxima entrega de Lámpara es el canal donde podrás encontrar la verdad de Dios para tu vida. Bendiciones. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad